Muy buenos días, comenzamos Prohibido Olvidar por Radio Graffiti FM 87.9 en Mar del Plata, los miércoles de 9 a 10 horas, con Pablo Aceto y quien habla Gloria Álvarez. Vamos a saludar entonces a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Muy buenos días en esta media mañana de Radio Grafite. Muy bien. Mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, que vamos a escuchar ahora a continuación, vamos a decir que la columna se llama Las elecciones en Guatemala. Vamos a comentar los temas de hoy. Aumento de las garrafas, conflicto en Plaza Mitre, elecciones 2023. Y la columna de Pablo Aceto se llama Hacia una etapa totalitaria. Muy bien, Pablo, si tenemos la columna de Cortés, la escuchamos. El domingo 25 de junio, el pueblo guatemalteco fue a las urnas para elegir presidente, diputados y otros cargos. Guatemala, con Honduras y El Salvador, conforma el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, donde se concentran los mayores índices de violencia y pobreza, dando lugar a importantes flujos de migrantes hacia Estados Unidos. Es lindera a México y junto al área sudoriental de este país, albergó en la época precolombina a la civilización maya. Esta, junto a los aztecas y los incas, eran los únicos tres pueblos originarios americanos que habían superado la etapa del comunismo primitivo, estadio original de toda la humanidad durante más de 280.000 años, de los 300.000 en que el Homo sapiens ha existido, y eran sociedades de clases. Los mayas, a diferencia de los otros dos, imperios ambos, estaban organizados como un conjunto de ciudades-estados independientes. Como el resto de Centroamérica, adquiere su independencia de España en 1821, en un proceso de mucho menor confrontación violenta con la exmetrópoli que el de las independencias sudamericanas. Durante breve tiempo integró con México y algunos otros países centroamericanos el imperio de Iturbide. Al igual que varios otros países hispanoamericanos, fue escenario durante el siglo XIX de luchas violentas entre conservadores, muy ligados a la Iglesia Católica y a las oligarquías más tradicionales e interesados en mantener sus prerrogativas, y liberales. En las últimas décadas del siglo tomó gran impulso la producción del café y junto a ella el desarrollo de nuevos sectores oligárquicos más afines al liberalismo. Los Estados Unidos acrecentaron su influencia en toda el área, especialmente a partir de su intervención militar para forzar la separación de Panamá de Colombia y construir el canal. En Guatemala, una compañía estadounidense, la United Fruit Company, llegó a hacerse dueña de gran parte de las tierras y economía guatemaltecas, una república bananera textualmente. En 1944, una revolución cívico-militar desplazó a los gobiernos oligárquico-imperialistas, convocó a una asamblea constituyente y a las primeras elecciones libres en la historia. En ellas fue electo Juan José Arévalo, que a pesar de los obstáculos logró numerosas realizaciones educativas y de beneficio para la mayoría de las capas más pobres de la población, de la clase media, básicamente los llamados ladinos, y de los intelectuales. En 1950 fue electo para sucederlo el coronel Jacob Arbenz, uno de los jefes de la Revolución del 44. Este impulsó una reforma agraria que incluía la expropiación de las tierras ociosas, que eran el 85% de la United Fruit, y continuó la expansión del sistema educativo, avanzando ahora más con las áreas rurales. También impulsó importantes obras de infraestructura que en general tendían a romper monopolios de empresas estadounidenses. En 1954, una invasión desde Honduras y El Salvador de militares golpistas coordinados por la CIA y financiados por Estados Unidos, con amenaza permanente de una invasión norteamericana directa, derrocó a Arbenz y se reinstalaron gobiernos oligárquicos hasta la actualidad. Entre 1962 y 1996 se libró una guerra civil entre esos gobiernos oligárquicos, militares o con alta influencia militar en su mayoría, y grupos guerrilleros que se les opusieron, con un saldo de 100.000 muertos, 45.000 desaparecidos
y 200.000 refugiados. Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, las fuerzas gubernamentales son responsables del 93% de la violencia del conflicto y los grupos guerrilleros del 3%, con un 4% no identificado. El Premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú en 1992 significó un aval importante a quienes denunciaban este genocidio, principalmente contra los indígenas, que son entre el 45 y el 60% de la población, el sector más pobre de la sociedad. El nivel de desigualdad se puede ilustrar en el hecho de que mientras más del 60% de la población se encuentra en la pobreza, el periódico de Guatemala afirmó que es el país con mayor cantidad de aviones y helicópteros privados per cápita. En los últimos años, la hegemonía oligárquica ha devenido en altísimo grado de corrupción y represión clandestina, reconocidos internacionalmente, lo que llevó a la constitución de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, por acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el gobierno guatemalteco, para apoyar tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos legales e ilegales de seguridad, como también casos de corrupción. El asesinato del argentino Facundo Cabral fue uno de los casos en que colaboró y se lograron avances importantes en muchos más. En 2015 presentó el informe El financiamiento de la política en Guatemala, en el cual se detalla cómo ese dinero es ilícito, no registrándose los orígenes del mismo y aceptando recursos de fuentes oscuras que involucra a la mayoría de partidos. La destitución y encarcelamiento en 2015 del presidente general Otto Pérez Molina, un ex genocida, y su vice, por corrupción, fue uno de sus mayores logros. El significado de la CICIG es objeto de controversias, ya que algunos la han visto como un recurso de sectores norteamericanos para tratar de llevar adelante sus negocios en el país, simplemente sin los niveles extremadamente altos de corrupción, colusión de agentes estatales con el crimen organizado y violencia paraestatal que se viene dando. En general, podría decirse que los demócratas estadounidenses ven con simpatía a esa comisión, mientras que los republicanos tienden a alinearse junto a los partidos hegemónicos que en casi todos los temas, con la excepción del punto CICIG, son aliados incondicionales de los Estados Unidos. En 2019, el presidente Jimmy Morales, con apoyo de la cúpula empresarial, finalizó unilateralmente el acuerdo con la ONU, dando de baja a la comisión. El conjunto de partidos en la mira, llamado popularmente el Pacto de Corruptos, detenta actualmente el control de la gran mayoría de los aparatos institucionales del Estado, incluidos los judiciales y la recién electa Asamblea Nacional. Se está produciendo además una venganza de estos corruptos, cuyo caso más notable han sido las acusaciones y persecución judicial contra el presidente de la CICIG y actual ministro de Defensa de Gustavo Petro, el colombiano Iván Velázquez Gómez, que originó un incidente internacional. Muchos líderes cívicos y periodistas se han tenido que exiliar por estas persecuciones y otros están sujetos a procesos judiciales espurios. En las elecciones que acaban de tener lugar, 3 fórmulas presidenciales, entre ellas la del izquierdista Movimiento de Liberación de los Pueblos, fueron proscriptas por el Tribunal Supremo Electoral, además de otras candidaturas. Hubo una abstención del 40%, y de los que fueron a votar, el mayor guarismo, 17%, lo obtuvo el voto nulo, al que convocaron los partidos proscriptos, a lo que hay que sumar un 7% de votos en blanco. Luego del voto nulo vino Sandra Torres de la Unión Nacional de la Esperanza, UNE, con el 15,86%, seguida por Bernardo Arévalo con el 11,78%. Se puede mencionar que en el 6º lugar, con el 6,57%, figuró Suri Ríos, hija del mayor genocida de la historia guatemalteca, el dictador Efraín Ríos Montt. Es como si en Argentina una hija de Videla se postulara a la presidencia, o peor. Sandra Torres es la ex esposa del expresidente Álvaro Colom, de quien se divorció para poder ser candidata presidencial en 2011, ya que la Constitución se lo impedía de otra forma. Representa a uno de los principales partidos comprometidos en el Pacto de Corruptos y tendrá en el balotaje convocado para el 20 de agosto seguramente el apoyo de estos sectores. Inesperadamente, ya que las encuestas previas lo ubicaban con menos del 5%, salió segundo Bernardo Arévalo, hijo del expresidente progresista Juan José Arévalo, candidato del movimiento Semilla, de identidad política ecologista y progresista.
Este movimiento es, sin embargo, por ejemplo, muy crítico de los gobiernos de Venezuela y Nicaragua. No obstante, en un país con gobiernos tan a la derecha, que es de los poquísimos en el mundo que reconoce a Taiwán en lugar de a China, y que ha reconocido, detrás de Trump, a Jerusalén como capital de Israel, su perfil es percibido como de izquierda en comparación con el pacto de corruptos. Por eso, y aunque muchos de los que no votaron o anularon su voto podrían ver en Arévalo una esperanza, no le tendrá fácil por el nivel de experiencia y organización de UNE y muy probable aglutinamiento en su torno de todos los partidos del pacto. Si llega al gobierno, tendrá además que lidiar con los obstáculos que le pondrán estos dueños del poder verdadero, incluido el institucional. Algo de esto le está pasando también a Gustavo Petro en Colombia por estos días, donde sus intentos de reformas y hasta la propuesta de paz total están siendo saboteados desde los resquicios institucionales de la derecha. Muy bien, julio empieza con aumentos. Alquileres, medicina prepaga, personal doméstico, combustible, internet, cable y telefonía. Y agregamos a esta lista las garrafas. La Secretaría de Energía había anunciado una suba de más del 4% en todo el país. Y lo que están reclamando es que se aplique el beneficio de zona fría. Vamos a decir que las garrafas la utilizan, por supuesto, la población más vulnerable. Y el que usa garrafas generalmente gasta más en gas que el que tiene gas natural. Este aumento lo autorizó la Secretaría de Energía, los precios de referencia de venta al público y para el segmento fraccionador y distribuidor, como dijimos, aumentan el 4% para las garrafas de 10, 12 y 15 kilos. Desde la ONG Liga de Consumidores y Amas de Casa reclaman que todavía no se aplica el beneficio de la zona fría para los usuarios de gas envasado. Durante el sábado al mediodía, los distintos puntos dedicados a la venta remarcaron los precios. En Mar del Plata aumentaron a 2.357 pesos en las YPF del centro. Y en Polonia y Ortiz de Zárate subió a 2.700 pesos la garrafa. Sí, yo compré una garrafa, ¿cuándo habrá sido? Para el 25 de mayo. Sí. Estaba a 1.300, el aumento fue enorme. Sí, creo que más. Bueno, claro, lo que pasa es que ha tenido varios aumentos desde mayo hasta ahora. Sí. La semana que viene se va a enviar una carta documento a Enargas para que intime a la Secretaría de Energía a que cumpla con el beneficio que está en vigencia por ley. Esto es lo que dice Marisa Sánchez de la Liga de Consumidores y Amas de Casa. Por otro lado, hay usuarios que cuentan con el beneficio del programa Hogar, que tiene subsidios de hasta un 50%, pero también corresponde el beneficio de la zona fría y ya estamos en julio, ¿no? Muy bien. Bueno, el tema que la ley nunca, siempre cubrió el tema del gas natural. Vamos a primero explicar cuál es la diferencia entre el gas natural y el gas de garrafa. El gas natural es el gas que sale directamente del pozo. Sale gas. Se inyecta al gasoducto, tal como sale del pozo, llega a su casa. El gas licuado de petróleo es un subproducto del petróleo. Esa masa negra, viscosa,
cuando se la somete a temperatura, los distintos elementos se dividen de acuerdo a su punto de ebullición. Eso es lo que ese proceso que se lleva clásicamente, y aquel que haya pasado cerca de una refinería habrá visto las torres que se llaman torres de topping. Cada etapa de esa torre de topping es con trampa, es decir, se separan los elementos, quedan atrapados ahí y bajan en sus formas. El elemento que llega más alto es el gas, que es el gas licuado de petróleo. Por eso notarán que cuando hay una pérdida de gas natural, enciende el fuego y el gas natural sube. Cuando el gas es de garrafa, usted le asoma el fuego y resulta que el fuego va al piso. ¿Por qué? Porque es más denso, busca su estado natural. ¿Cuál es más denso? El gas licuado de petróleo, el de la garrafa, de la garrafa. Que es lo que lo hace peligroso. ¿Por qué? Porque claro, el gas natural se dispersa, es más ligero que el aire, y en cambio el gas de licuado de petróleo, el de garrafa, si usted se fija, busca el piso, y si lo enciende, que no explota, se mueve como si fuera agua. Busca el centro de la Tierra. ¿Por qué? Porque es más pesado que el aire. Pero es un proceso que en definitiva se realiza, sí o sí se produce con la destilación del crudo. Está el gas natural, el gas licuado de petróleo, le sigue el queroseno, que es la nafta de avión, después las naftas, el gasoil y los distintos productos. Ese proceso que el año pasado se importó, no sabemos por qué, porque tenemos 9 refinerías en Argentina, no se refinaba evidentemente crudo, eso se compró. Y este año está cayendo el precio, igual que está cayendo el precio del crudo, está cayendo también el precio del gas. Estamos hablando y del gas licuado, que es más caro porque es producto del refinamiento, no es el gas natural que usted pone el caño en el pozo y sale el gas. Está en $2,50, $7,50 el millón de BTU. Ahora se supone que con el gasoducto, que con el aumento de la producción de petróleo, porque digamos, si vos producís petróleo es para refinarlo, la consecuencia lógica es que tenga gas licuado de petróleo. No lo estás importando. Se supone que con los récords de producción que están informando, se está refinando y está produciendo el producto, así que no se entiende. Si bien, lógicamente, si lo pone a precio internacional, no es caro, lo que pasa que los sueldos argentinos no son de precio internacional. No. Pero nunca se ha buscado dar una solución a esto. Sí se solucionó con el tema de la zona fría en Mar del Plata, que es una solución que de hecho con el tiempo se fue licuando. Somos tantos los que tenemos ese beneficio ahora, porque también aparte de Mar del Plata está las zonas cordilleranas y todo eso, que al último ya no sabes si es tenés ese beneficio. Sí, pero ese beneficio no está para la garrafa, ¿no? Encima no está para la garrafa, claro, que es el sector más vulnerable, claro, y no hubo política. Tengamos en cuenta esto también, que es lo que hablamos sobre el tema, especialmente el gas, especialmente en invierno. Mucha gente jubilada que en algún momento estuvo más o menos bien, que por ahí tenía el departamento en el centro y todo eso, cortó el gas
de medidor porque no lo pueden pagar y se la arreglan con garrafa. Y yo siempre digo, están subiendo garrafa por los ascensores. Nunca hubo una política en serio en relación a este tema que de tanto en tanto, de todos los inviernos, siempre nos traen cuantiosas víctimas, producto a la mala utilización. Antes todos usábamos garrafa, todos sabíamos cómo usar garrafa. Ahora hay un montón de gente que se está acercando a modos alternativos, como braseros, cosas así, o manejar el alcohol, Sí, que pero, antes nosotros lo manejábamos, pero porque era la tecnología de nuestra época. sí, pero Este, eso se presta a no, no, accidentes y fatales. ha pasado, Claro, incendios, claro. muertes, distintos tipos de cuestiones que no se ha abordado seriamente. Acá con el tema de la zona fría, que al final todos tenemos zona fría, y entonces ya ahora no sabes si realmente lo que te están cobrando es con beneficio o sin beneficio. Es como cuando todos tienen una, una rebaja, entonces vos decís, me están promocionando un precio que no es rebaja, porque cuando la rebaja es para todo, quiere decir que ese es el precio, no el que se supone que es el de lista, porque cuando todos tenemos la rebaja, la verdad, el precio es el de que se muestra como oferta. Bueno, vamos a otro tema. Plaza Mitre. Constantes peleas entre jóvenes, robos, alcohol y personas en situación de calle. Los vecinos están preocupados por la inacción policial y del municipio. Personas alcoholizadas que protagonizan peleas, cuidacoches violentos, robos permanentes y un aumento considerable de personas en situación de calle que viven en la plaza. El paisaje de la Plaza Mitre ha cambiado porque de ser un espacio familiar, los domingos está prácticamente colmada y se ha transformado en un lugar donde son habituales las peleas de personas alcoholizadas, los gritos, robos, algunos cuidacoches que originan algún problema, estoy diciendo algunos, no todos, y la presencia de personas de situación de calle que no reciben ningún tipo de atención. Los otros días hablábamos de la avenida Juan B. Justo, que los comerciantes cierran antes por las condiciones de inseguridad, falta de iluminación de la avenida Juan B. Justo. Después tenemos que mencionar otro tema que es el asesinato del padre del periodista Marcel en estos días. O sea, no se ven acciones concretas desde el municipio, porque yo creo que tiene que ser desde el municipio que haya acciones concretas para la inseguridad. Porque escuché a algún concejal, no recuerdo el nombre, que le echaba la culpa a la provincia. Bueno, yo creo modestamente que es el municipio, pero bueno. También, hablando de la Plaza Mitre, aumentaron los robos rápidos a personas que transitan por la plaza. En muchos casos las víctimas son menores y también acá la poca iluminación de la plaza, porque la iluminación hace también a la inseguridad. Y las calles que la rodean ayudan a los delincuentes. Bueno, los vecinos vienen manteniendo reuniones donde han solicitado a la autoridad policial y al municipio que intervengan, pero hasta el momento no se han obtenido respuestas. Plaza Mitre, estamos hablando. Muy bien.
Elecciones 2023, cómo ser autoridad de mesa, cuándo chequear el padrón y los distritos. Desde principios de junio, la Cámara Electoral anunció que está abierta la convocatoria para inscribirse como postulante para ser presidente de mesa en las próximas elecciones. El Ministerio del Interior fijó en 40.000 pesos la suma que cobrarán quienes se desempeñan como autoridades de mesa durante las 3 elecciones: las primarias, las abiertas, simultáneas y obligatorias, que son las PASO, elecciones generales y una eventual segunda vuelta. Los interesados en trabajar en las 3 fechas de elecciones y ganar 40.000 pesos no deben estar afiliados a ningún partido político. La postulación es así: hay que ingresar al portal para autoridades de mesa, al apartado Elecciones 2023. Luego de eso se debe seleccionar el distrito al que cada uno pertenece y se completan los datos. En el mismo link hay cursos de capacitación y videos para los interesados. La consulta del padrón provisorio terminó el 19 de mayo. El padrón definitivo se va a publicar el viernes 14 de julio. Y en las últimas elecciones, en el 2021, en el partido de General Pueyrredón, hubo 580.412 personas habilitadas para votar. Y para ello se dispusieron 1.651 mesas, que fueron distribuidas en 25 circuitos. Y recordemos que la Cámara Nacional Electoral resolvió dividir en 6 subcircuitos al circuito 364, que abarca la zona comprendida entre las avenidas Juan B. Justo, Mario Bravo, Ruta 88 y La Costa. Muy bien, repetimos, si vos querés postularte para ser presidente de mesa, tenés que ingresar al portal para autoridades de mesa en el apartado Elecciones 2023. Muy bien, vamos a dejar acá las noticias y vamos a la columna de Pablo Aceto, hacia una etapa totalitaria. Bueno, un poco lo muestra lo de la Plaza Mitre, ¿no? Estamos ante un mundo en ebullición. Lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en Suiza, lo estamos viendo en Alemania, donde no hay una situación revolucionaria, porque una situación revolucionaria son sectores organizados con hipótesis ideológicas, con ambición de hacer reemplazo o cambiar un régimen político. Nada de esto se ve, son protestas. Son situaciones que se han generado en el tiempo. Y hablo de Europa, que también podría hablar de la Argentina porque es el mismo modelo. Se ha ido degradando de a poco las sociedades, la europea, la argentina también, porque hemos copiado mucho del modelo europeo. Se ha planteado políticas, por ejemplo, energéticas, sumada a las sanciones con Rusia, que ha hecho que la inflación se dispare. Es decir, y en esto quiero ser claro, a mí nunca me preocupó el estilo de vida de nadie, nunca. Siempre hemos sostenido, hemos pensado en el respeto de las decisiones individuales, especialmente lo que hace a su intimidad. Ahora, esto no significa que vos desvalorices o descalifiques, por ejemplo, la familia tradicional o ciertos códigos de convivencia o cierto respeto a la autoridad. Y también, por otro lado,
una burocracia que se ha dedicado más a instrumentar los intereses de emporios privados que los intereses de la gente. Y esto termina generando un combo donde la gente pierde los anclajes. Algunos dirán, uno tiene una visión tradicionalista. Bueno, puede ser. No me han traído ninguna que me supere. Porque la verdad, la humanidad llegó acá con este esquema. Es necesario tener una apertura para los que decidan vivir de otra manera. ¿Por qué no? Pero eso no significa que la familia, el respeto que se necesita para vivir en comunidad se deban perder. Esto fue un proceso que llevó sus años, sus décadas, y se llega a este resultado. Entonces vos tenés la falta de respeto, por ejemplo, en el colegio a los maestros. Vos tenés una desvalorización completa de lo que es el concepto de familia. Y encima, con medidas económicas que te ponen en el umbral de la pobreza. Esto genera estos conflictos, que son manifestaciones sociales que saltan de distinta manera. Saltan en protestas, que no van a ningún lado, son protestas. Yo no veo, por ejemplo, hoy estamos grabando martes a la noche para el miércoles, pero hay, por ejemplo, un acampe en la 9 de julio. Sí, sí. Ahora, no es que van en búsqueda de quedarse con el gobierno, no es una revolución. Están pidiendo planes, están pidiendo comida. Están pidiendo comida, básicamente. Pero se entiende, a ver, cuando yo digo, la Revolución Francesa no fue para pedir planes, fue para cambiar el régimen. La Revolución Rusa no fue para pedir para los comedores, fue para cambiar de régimen. Esto no son revoluciones, son protestas. Claro. Son eso nada más. Otras manifestaciones sociales, por ejemplo, una de la Plaza Mitre. El alcoholismo, la droga. Gente que vive en situación de calle. Gente que vive en situación de calle. En otro caso, por ejemplo, aquella tía que dice, y mi sobrino no, era un chico más de los estos que robaban moto, claro. Se ha desvirtuado a tal punto las cosas que, a ver, hoy hay toda una reacción en relación al tema de inseguridad, donde ya son todos más o menos uniformes. Acá vamos hacia una mano dura. Sí. Ahora, ¿quiénes son los que generaron esta situación? A ver, ¿quiénes son los que largaron los presos durante la época de pandemia? Para darte un ejemplo, ¿quiénes son los que hicieron las puertas giratorias en la justicia? Acá en Europa también, Bueno, son los mismos que ahora te prometen resolverlo con mano dura. Claro, Son los mismos. Son los políticos. Ahora, digamos. esto, yo diría, es este régimen político. Esto tiene una intencionalidad. Caída la Unión Soviética, la competencia que era el comunismo, ya no era necesario las políticas de bienestar que se llevaban en Occidente. Entonces, todo eso que se le había dado a la gente, había que sacárselo. Y se lo sacaron de a poco. Empezaron destruyendo la sociedad, desvalorizando todo, generando crisis en donde no lo había, divisiones, dividido hasta para hablar, viste que si no tenés el lenguaje inclusivo, sos, no sé, qué cosa retardataria o cosas así. Entonces empezaron a generar una serie de golpes blandos
revolución de colores se le llama, a diferencia de las revoluciones que eran del siglo XIX, principio del siglo XX, donde tenían una estructura política, un ideario y objetivos políticos. Esto no tiene objetivo político ninguno, son revoluciones de colores, son protestas en desacuerdo o acuerdo en cosas que no hace a los fundamentos de las cosas. Acá no hay ninguna revolución pidiendo la propiedad de los medios de producción, por ejemplo. Yo no veo ninguna revolución pidiendo por la rentabilidad de los recursos naturales. No hay, no. De acuerdo a lo que vos estás comentando, Pablo, hemos retrocedido bastante. Y tiene que ver esta construcción. Esto va hacia un reseteo. Es decir, llevan a la sociedad a tal punto de degradación que después todos están pidiendo seguridad, esto, lo otro. Claro. Y te van a ofrecer la seguridad, lo mismo que generaron el conflicto. Y esto, a ver, ¿y de dónde yo saco esto? Usted fíjese una cosa. Muchos critican a China, a Cuba, a Rusia, por ser autocracias, poco afectos a la libertad de prensa y todo eso. Y lo dicen con razón. Ahora, el Parlamento Europeo está llevando adelante una discusión, un debate sobre una ley para investigar a los periodistas y sus fuentes de información. Es decir, con un software, detectar quiénes son los que dan la información a los periodistas. Con esto, evidentemente, no va a haber informantes. No va a haber la fuente periodística. También lo estamos viendo en Europa, como, por ejemplo, no se permite el ingreso de información de Rusia a Europa a través de las redes. Lo mismo que le criticaban a los chinos, que los chinos y los norcoreanos no permiten Google en sus territorios. Ahora, los europeos tampoco permiten a los rusos y a los chinos tener, siguen los medios de difusión del otro lado. Sumado también a enfoques que son realmente totalitarios. Hoy Francia, con la policía en la calle, nada tiene que ver con el jardín europeo que hablaba Borrell, tiene que ver más con un estado policial. ¿Que la gente lo va a pedir? Sí, la gente lo va a pedir, pero tengamos en claro que el conflicto no es culpa de la gente. El conflicto son de las políticas que le llevaron a esos conflictos. Claro, claro. Entonces, tenés por un lado la generación del conflicto, la destrucción de absolutamente todos los anclajes que hace una sociedad, la licuación de las ideologías. Nadie se pelean cosas chicas, se manifiesta por la polenta en el comedor, o el lenguaje inclusivo, o otras cosas así, y nunca se va a las cuestiones de fondo. Siempre estamos discutiendo tontería y nos ofrecen dos trincheras. Tiene mucho que ver, me parece, en eso que vos estás diciendo, que se manifiestan tonterías o se piden tonterías también los medios de comunicación. Porque son todo parte de esta ingeniería social. Esto es ingeniería social. Esta destrucción de las normas, de los códigos, tiene que ver mucho con la ingeniería social. Que me van a decir, estas cosas existían antes, sí existían, pero no era tan generalizada. Yo, la verdad, me acuerdo que cuando entraba el maestro, la señorita al aula, uno se tenía que poner de pie y qué sé yo. Pero esto es producto de una ingeniería social. ¿Que a dónde lleva? Lleva al caos.
¿Y para qué se quiere el caos? Para implantar el orden. Una forma autoritaria que hace 20 años atrás no se podía haber hecho. Donde todos van a terminar pidiendo formas autoritarias, justamente para defender la libertad y la seguridad, lo cual es francamente gracioso. Y estas son cosas que hay que tener en cuenta para irlas razonando, porque mientras estamos discutiendo esto, está el tema de las garrafas, está el tema de los recursos naturales, está, por ejemplo, Ursula von der Leyen, de la Comisión Europea, que el año que viene va a ser directora de la OTAN. Trae la receta de este fracaso que es Europa, lo trajo la Argentina, y ya, bueno, hoy se reunió en Iguazú el Mercosur, que vamos a ver los resultados, pero está la incorporación de Bolivia, Chile y Colombia, donde ya Lula da Silva dijo, en esas condiciones no hay acuerdo con Europa. Europa no puede venir a darle lecciones a Latinoamérica. Es decir, vamos hacia un pacto donde el esquema sea ganar y ganar. Ganemos nosotros, ganen ustedes también, pero ganemos nosotros también, no nosotros supeditados a los intereses europeos. Y creo que este es el rumbo. La Argentina me parece que ya la reacción es tardía, ya la descomposición social es sumamente aguda. Todo pinta, porque si vos ves todos los candidatos de derecha a derecha, porque ahora son todos de derecha, ya están todos planteando uniformemente y con un consenso social provocado por el conflicto que ellos generaron, que esto se soluciona con un sistema autocrático. Eso mismo que... Con mano dura, digamos. Con mano dura y autocracia, porque ya esto también significa intervención en las redes sociales, esto también significa... Les voy a dar un ejemplo, que fue la huelga de camioneros en Canadá. Les congelaron las cuentas bancarias, allá están todos bancarizados, no a los camioneros solamente, sino a la gente que en las redes sociales apoyaba a los camioneros. ¿Viste? Agarró uno Twitter y dijo, yo estoy de acuerdo con los camioneros. Claro. Le congelaron la cuenta bancaria. Los trataron de terroristas. Porque es eso lo que buscan. Lo que buscan es, en el modelo económico que quieren imponer, en un modelo económico que solamente cierra con represión. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Generaron una inestabilidad tan importante en que la única solución que aparece es la autocracia, es el totalitarismo, pero ese totalitarismo no es para corregir los problemas que ellos generaron, es para corregir, es para prevenir ante, lógicamente, el conflicto social que generan las políticas económicas que ellos generan. Entonces, estas trincheras que nos ofrecen, en el caso argentino de la grieta, si van al fondo, todos más o menos plantean lo mismo, son todos gerenciadores de la crisis que dejó Menem. Ninguno habla de salir de ese esquema. Nadie habla de recuperar el Paraná, nadie habla de recuperar los recursos naturales, hoy en manos extranjeras, nadie habla de recuperar nuestra capacidad productiva, nadie habla de la nacionalización de la banca y el comercio exterior. Estamos discutiendo todes o todos, o tides. Sí, sí, sí. Esas son las cosas que se están discutiendo ahora. Sí. Y en esa estamos en el conflicto. Mientras seguimos fomentando la vagancia, mientras seguimos fomentando... hay algo que veo que se toma muy naturalmente, que a mí medio me espantó. Te dirán, bueno, por cuestiones ideológicas uno no está de acuerdo con el juego.
y la verdad que no estoy de acuerdo con el juego. En todo caso, que el juego sea administrado por el Estado. Pero hoy resulta que hay aplicaciones y por televisión y por todos los medios, se invitan al juego en la aplicación para el fútbol, para apuestas. Por esa razón, ustedes van a encontrar partidos de fútbol a cualquier hora, torneos que aparecen de todos lados. ¿Por qué? Porque están incentivados. Digo, ¿quién va a ver un partido de fútbol un sábado a las 9 de la mañana? O un domingo a las 11 de la mañana. No importa que vea. Lo que le importa es que estén la gente con la aplicación apostando, a ver quién cabecea el córner, porque ahora el financiamiento no es la televisión, sino la timba. Es decir, que a los problemas que tenemos estamos incentivando la timba. Sí, lo que es muy peligroso, ¿no? ¿Viste? No tenemos poco problema. Claro. Y esas son las pérdidas de valores. Timberos hubo siempre. Me va a decir, hubo siempre quiniela clandestina, pero siempre se la buscó controlar, no incentivar. Incentivada desde el Estado. Ya Incentivada es desde peligroso. los distintos medios, algunos oficialistas, otros opositores. En la joda están todos, porque, viste, ahí hay. Y estas son las descomposiciones que llevan a la sociedad y que terminan generando estos conflictos. ¿Para qué generan estos conflictos? Es porque el apriete viene tan grande que necesitan una excusa para intervenirlo todo. Y aquellos que fueron los generadores de estos conflictos, hoy se presentan como los grandes solucionadores que van a intervenir todo para darnos seguridad. En estas dos trincheras que nos presentan, que son las dos caras de la misma moneda, hay que tener en cuenta cuáles son las cuestiones de fondo. Y acá las cuestiones de fondo es el empobrecimiento, es la pérdida de recursos, que todas estas políticas lo llevaron adelante. Cristina entregó vaca muerta, sí, Cristina entregó vaca muerta. Ahora Macri puso como secretario de Energía a un directivo de la Shell directamente. Sí, sí. Lo puso un directivo de la Shell. Sí. A ver, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? No hay ninguna diferencia. Serán de matices, idioma, más o menos dicen los dos la misma pavada. El problema está en los convenios de trabajo, los problemas están en que la gente vive mucho y hay que jubilarla más adelante. ¿Viste? Esos son los problemas que ven ellos, el gasto público, ese tipo de cosas. Ahora, que los recursos argentinos se vayan por un costado del país, se los lleven empresas extranjeras y encima nosotros le ponemos plata encima, eso no lo ve nadie. Pero sí siguen generando los distintos conflictos. Se siguió, se hizo una idealización del pibe chorro y ahora van a buscar para matarlo. Esta es la tragedia argentina. Esto es lo que nos trae este régimen político. Y lo traen para que después ellos puedan justificar el autoritarismo. Pasa en la Argentina y está pasando en Europa. Muy bien. Creció la desigualdad medida por ingresos, según el INDEC. El 10% de la población acaparó un 33,8% de la riqueza, producto de un aumento interanual de la desigualdad de ingresos medida por el coeficiente de Gini. Vamos a decir que el coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad creada por el italiano Corrado Gini y se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país. El INDEC informó este jueves los datos sobre distribución de la riqueza en la Argentina, donde en el primer trimestre del año el 10%
de la población con mayores ingresos per cápita familia concentró el 33,8% del total del ingreso. Es decir, que el 10% más rico de la población tuvo 19 veces más ingreso que el 10% más pobre. Mientras que el coeficiente de Gini alcanzó un ingreso per cápita familiar de las personas de 0,44 en el primer trimestre, ello significó un aumento de la desigualdad en relación al mismo periodo del año pasado. El ingreso promedio per cápita del total de la población, que corresponde a 29.335.286 personas, alcanzó los 79.007 pesos. La mediana del ingreso per cápita fue de 55.000 pesos. Esto es, acá, Pablo, quiero que me ayudes un poquito. Esto es lo que mide el coeficiente de Gini. Y demuestra que los ingresos son muy bajos en general, ¿no es cierto? Bueno, el argentino en línea general se ha empobrecido. Lo que somos o lo que se puede plantear como clase media, vos vas afuera no podés tomar un café. Claro, A ver, claro. eh, Todos nos empobrecimos, ¿no? absolutamente todos. Digo, siempre digo lo mismo, el que tiene un auto trate de no chocarlo porque el repuesto, aparte de que no se consigue porque precisa divisa, ni te cuento lo que sale. Que sale lo mismo que sale antes en dólares, pero vos no cobrás en dólares. Esto también se traslada a una degradación, por ejemplo, en lo que es en el área de salud. Hoy no hay clase media, no hay salud para la clase media. Es tan berreta la de la salud privada como la estatal, ¿eh? Sí. Cuando no hay pediatra, no hay pediatra. Estamos hablando de no hay pediatra porque en la escuela pública le pagan mal y no hay pediatra porque en la clínica privada le pagan mal. Sí, eso lo comentamos en unos Esto, programas digamos, también. y ni te quiero contar de lo acceso a los medicamentos y ese tipo de cosas, que son las cosas que hay, que cuando yo hablo del modelo menemista, a ver, durante la época de Menem se puso la ley de patente, donde tenemos que pagar la patente a las farmacéuticas extranjeras. Nadie le paga patente a la Argentina por sus inventos, ¿eh? Y tiene unos cuantos. Este, Estamos hablando de eso. Anda China ley de patente. Se agarra, hace medicamento y listo. Digamos, hay cosas que son para la humanidad. Que los laboratorios tienen que tener un reconocimiento, todo lo que vos quieras. Pero no. A ver, la química no la inventó Bayer, ¿eh? Ni Monsanto, ni Pfizer. Los conocimientos que tienen son de varias generaciones de químicos que no le dejaron su herencia ni a Pfizer ni a Bayer, se la dejaron a la humanidad. Muy bien, al mismo tiempo que remarcó este coeficiente, la brecha de género dice que o expresa que los varones tuvieron un ingreso promedio de 144.263 pesos, mientras que el de las mujeres fue de 103.964. En relación a la población asalariada, el INDEC registró 9.595.000 personas con ingreso promedio de 120.973, mientras que el ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de 151.770 pesos. Bueno, lo que me deja esta nota que acabamos de compartir es algo que ya dijimos varias veces: los ingresos son bajísimos. No, ni hablemos y
el encarecimiento de la vida, no producto de que las cosas hayan aumentado. Las cosas en dólares valen igual que hace 2 años. El tema es que lo que está perdiendo valor es el peso, que es lo que nosotros cobramos. Y el peso pierde valor por esto que le decíamos, ese costado donde hay un agujero y se escapa la riqueza del país, y con eso se lleva también el valor del peso. No estamos diciendo que el gasto público, que se gasta mal, estamos completamente de acuerdo. Ahora no me van a decir que ese es el problema, que el problema son los jubilados o los convenios laborales. El problema es el saqueo. Bueno, nos vamos escuchando un tema musical. Vamos a escuchar ahora a los Enanitos Verdes. Y el viernes estamos con Casi Sábado. Hasta el viernes.